Como nos subieron el power con la música. Continuamos con más de Buenos Días y tenemos una muy grata visita. Nos acompaña el gobernador del departamento, el doctor Adrián Oliva. Vamos a hablar justamente sobre todo este 2015 en cuanto a la gestión en que le ha tocado, lo que se viene, en todos los desafíos también y los problemas que están aún pendientes para la gestión 2016. Gobernador, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Anita. Un saludo a tu persona y a toda la audiencia del canal. Para tratar de contextualizar y ver cómo se recibe la gobernación y cómo nos encontramos hoy ya a punto de cerrar este 2015, podríamos hablar de números también. ¿De qué manera recibe económicamente usted la gestión y cuánto tenemos hoy en diciembre de 2015? Bueno, la gobernación que recibimos es una gobernación que estuvo administrada con muchos problemas. Es una gobernación que nos la entregaron además endeudada. La gobernación del departamento de Tarija tiene cerca de 5.000 millones de bolivianos en recursos comprometidos de diferente forma. Es una gobernación que tenía que recibir este año 4.800 millones de bolivianos y apenas va a llegar a 3.000 millones de bolivianos de ingresos este año. Entre esos recursos comprometidos, ¿no estaban incluidos ya todas estas deudas que tenemos hoy hasta la fecha? Estaban incluidas, pero sobre el supuesto de que íbamos a recibir 4.800 millones de bolivianos. Cuando caen los ingresos, uno se queda con las deudas, pero resulta que no tiene los recursos para poder pagarlas. Entonces hay una diferencia que supera los 1.500 millones de bolivianos solo este año. El próximo año, el presupuesto, en vez de incrementarse, vuelve a caer. Si ya este año cayó y la afectación es mayor a los 1.500 millones de bolivianos al año, el presupuesto va a llegar apenas a los 2.500 millones de bolivianos. Eso quiere decir que va a caer cerca de 700 millones de bolivianos más. Esa es la realidad con la que nos toca lidiar. Muchas deudas, pocos ingresos. Y para eso tomamos algunas medidas. La primera, la austeridad. Hemos logrado cumplir las metas de nuestro plan de austeridad para poder reducir los gastos que eran excesivos. Hemos trabajado para ordenar la gestión de la gobernación, resolver problemas que arrastrábamos con entidades que administraban recursos de la gobernación y tenían problemas, como por ejemplo el Plan de Empleo Urgente o el propio CODEPEDIS. Hemos logrado resolver problemas fundamentales para el departamento como la obtención del título habilitante de CETAR y hemos empezado una gestión de prioridades. Si no tenemos muchos recursos hay que poner la plata donde están las necesidades. Y hemos empezado por temas centrales y vitales como el agua. Hemos garantizado la continuidad del proyecto Guadalquivir, que va a resolver el problema del agua de la ciudad de Tarija y de otros municipios del Valle Central. Hemos trabajado al mismo tiempo en la gestión de la nueva planta de tratamiento de aguas para Tarija, que esperemos sea una realidad del 2016. Hemos trabajado en temas fundamentales como el gas. Hemos llegado a la meta de cerca de 3.000 nuevas conexiones domiciliares de gas en estos pocos meses de gestión. Hemos avanzado en otros frentes como los caminos. Hemos logrado resolver problemas en 2 tramos de la carretera al Chaco que estaban paralizados o que tenían dificultades para arrancar. Hemos iniciado un tercero que es el puente sobre el río Pajonal y hemos concluido la contratación de un cuarto que el próximo año se va a iniciar. Entonces hemos avanzado de manera concreta en una serie de proyectos que estaban paralizados o finalmente no eran de prioridad del gobierno departamental. Hemos construido cerca de 30 kilómetros de carreteras en los proyectos de Erquis, Sola y de Yesera, que los vamos a concluir hasta febrero del próximo año. Ya hemos entregado 2, pues nos resta entregar el tercero. Hemos ordenado la salud, hemos iniciado un proceso de institucionalización de los cargos, hemos atendido a cerca de 50.000
prestaciones con los hospitales móviles de salud. Esos hospitales los vamos a acabar en los caminos porque van a llegar hasta el último rincón del departamento y van a cumplir el fin para el cual han sido adquiridos. Hemos dado los primeros pasos para crear un sistema de emergencias médicas autónomo de Tarija, el CEMAT, que va a ser el otro brazo del SUSAT para poder atender a la población. Y así te puedo señalar muchísimas iniciativas que con orgullo podemos contar que se han desarrollado a pesar de la crisis. Ha mencionado como una de las prioridades el tema del agua y fue el presidente de la AMT, Álvaro Ruiz, quien ha manifestado aquí en entrevista en Buenos Días de que el agua es una competencia de los municipios y es por eso de que no tendrían que haber retraso en los desembolsos de proyectos concurrentes, en los recursos hacia los municipios para que sean los municipios quienes puedan gestionar esos proyectos. Bueno, todos tenemos problemas que los hemos heredado. El alcalde Ruiz tiene muchos compromisos que tiene que atender, pero solo para darle un dato, con él hemos llegado al 98% de la transferencia de recursos a su municipio, a pesar de la crisis. En líneas generales hemos cumplido con todos. El problema es que tienen más obligaciones que los recursos que están asignados. Entonces, yo entiendo las preocupaciones de los alcaldes, entiendo las preocupaciones del sector campesino, entiendo las preocupaciones del empresariado privado, entiendo las preocupaciones de todo lo que está pasando en este departamento. El problema es que la realidad económica es otra. ¿De qué ejecución vamos a poder estar hablando al cierre ya de esta gestión? ¿Perdón? ¿De qué porcentaje de ejecución vamos a poder estar hablando ya al cierre? Se esperaba entre un 80 y un 90. Para ser muy concretos, a ver, nosotros vamos a llegar a una ejecución que está muy cercana al 90%. Quiero contarles que en este momento los recursos que tenemos en caja y bancos, que son como que los recursos que todavía no se han dispuesto, están rondando los 240 millones de bolivianos. Cerca de 200 son recursos que provienen de las cuentas del Chaco y cerca de 160 de una sola subgobernación. El saldo, poco más de 40 millones, entre 40 y 50 millones de bolivianos es lo que hoy nosotros tenemos en la administración central. Porque desde el gobierno nacional se decía que había un monto mayor, que incluso de 500 millones de bolivianos. Lo que pasa es que esto es muy dinámico. Estamos hablando de que hace algunos meses atrás la ejecución era baja, pero con tantas obligaciones como gobierno departamental, con todas las transferencias que hemos hecho día a día, nuestras cuentas van cayendo, los recursos que tenemos bajan y eso se expresa de manera muy clara en los números no mienten, están ahí, ¿no? Son los números de las cuentas. Yo me ocupo todos los días de revisar los números de las cuentas y quiero decir que hemos disminuido de manera significativa los recursos. Es más, quisiéramos tener más recursos para seguir distribuyendo. Ese margen del 10% que quedaría sin utilizar no alcanza de ninguna manera para seguir cubriendo estas deudas pendientes. El problema es que de ese monto, como te decía, cerca de 200 millones corresponden a las cuentas del Chaco, que no los podemos movilizar. Yo quisiera poder movilizar esos recursos, pero no están al alcance del gobernador. Y el saldo que queda va a servir para que paguemos los sueldos de enero, porque definitivamente el nivel de desembolsos, de transferencias, de movilización de recursos que hemos tenido es muy alto, ¿no? Y esos recursos del Chaco, si bien no se están movilizando, ahora nos están sirviendo para que en el presupuesto global haya una previsión para el próximo año cercana a 200 millones de bolivianos que nos van a ayudar también a que el presupuesto no caiga, ¿no? Ahora, la condición del presupuesto depende de los ingresos del petróleo, de la renta petrolera, y siguen bajando, ¿no? Los precios internacionales del petróleo siguen bajando, nuestro presupuesto sigue afectado. ¿Algún plan de contingencia para ello? Ya estamos hablando de 36.06. Vamos a trabajar en estos días porque el plan de austeridad ha cumplido, yo diría, la meta que nos hemos propuesto. Pero en las condiciones actuales tenemos que tomar otras decisiones. Ahora, yo quiero señalar que la mejor forma de avanzar en esto es poniendo la plata donde están las prioridades. No podemos hacer todo, entonces hay que hacer lo importante. Hay que poner la plata donde están las prioridades.
hay que evitar que se generen mayores obligaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy disciplinados. Tenemos que primero pagar las deudas. Ese debe ser el compromiso que todos asumamos, independientemente de quién las haya generado, ¿no? Entonces, el gobernador ha utilizado una gran parte del presupuesto para pagar las deudas. Yo hubiera querido hacer muchísimas cosas, pero no era responsable. Yo no puedo mirar a un costado y decir, bueno, lo que haya pasado para atrás a mí no me importa y dejar las cosas como están. Cerca del 90% de los recursos han ido destinados a pagar obligaciones que se han generado en la anterior gestión. Esa es la realidad. Y las vamos a seguir arrastrando en gran medida el próximo año. Los compromisos que hemos hecho han sido compromisos muy puntuales, proyectos que son muy importantes, que no los vamos a sacrificar por los errores del pasado. Pero tenemos que ser muy disciplinados en la forma de administrar la gestión, de disponer de los recursos, y es algo en lo que hemos tenido bastante cuidado. Gobernador, ya con la experiencia de lo que ha pasado con la Villa Olímpica, que por las denuncias, etcétera, que se han manejado, ha quedado tanto dinero despilfarrado en esa infraestructura, esperando que pueda retomarse, que se pueda hablar ya de una nueva fecha de licitaciones, de avance. Hace muy poco tiempo, lo propio con el materno infantil, la rescisión de un contrato por la falta de cumplimientos con garantías. Va a pasar exactamente lo mismo, ver cómo ha quedado dinero ahí, de qué manera se lo va a tomar también como una prioridad. Hay fechas también para lo que será Villa Olímpica. En líneas generales, yo quiero decir que nuestra postura ha estado dada para que continúen todos los proyectos. Es más, me han criticado por eso. Es como si los proyectos tuvieran nombre, fueran del gobernador tal o del gobernador cual, cuando son en realidad del pueblo. Yo creo que el peor crimen que podemos cometer es dejar los proyectos abandonados o a medias. Entonces, nos hemos dado la tarea de concluirlos. Hemos concluido proyectos que tenían problemas hace años. Y estamos reiniciando otros que también tenían problemas y estaban paralizados. Ahora, hay casos excepcionales donde definitivamente no hay forma de continuar porque hay problemas que los vamos a pagar ahora o los vamos a pagar después, ¿no? Entonces, hay decisiones que tienen que ver con razones legales. ¿Cuáles son los que no podrían seguir avanzando? No, sencillamente hay proyectos que, como el que mencionas, han tenido dificultades y en las condiciones en las que están no van. Hemos hecho un esfuerzo para que todos avancen, pero hay razones legales en algunos de ellos que nos han obligado a tomar decisiones. Pero van a ser la excepción, no son la regla. La regla es terminar los proyectos, no dejar la plata botada en las obras, terminar las obras. Y si hay problemas, ver el mecanismo para que se continúen las obras. No necesariamente un proyecto tienen que tomarse las medidas para que ese proyecto continúe, pero resolviendo los problemas que ¿Tenemos existen. fechas o plazos para esas obras o aún En no algunos entrarían casos en el... son legales, en otros estamos ya avanzando. En el caso de la Villa Olímpica, a pesar de las dificultades, estamos avanzando. En 2 de los proyectos estamos avanzando, Anita. Resta el tercero, que es el Coliseo, en el que también estamos avanzando todavía en el ámbito administrativo y legal. Y yo espero que al año tengamos anuncios más importantes, que podamos ya contar con las 3 obras en construcción y decir, bueno, que esa ya es una gestión que esté resuelta, ¿no? Otra de sus prioridades, lo ha manifestado en tiempo de campaña, de hecho se ha reflejado también en este tiempo de gestión, son los caminos en Tarija. Un gran tema es el del camino al Chaco, pero también hay otras rutas que han sido tan cuestionadas y que quiero preguntarle si es que se le va a dar continuidad o no. La que hemos llamado todos Condorvía, hablar de Puente Jarcas, Piedra Larga, ¿tendrá también alguna continuidad o es otro de esos casos que por denuncias se queda paralizado? Ese proyecto ya ha sido adjudicado, ese proyecto lo vamos a iniciar estimo enero o febrero del próximo año, así que es una de las cosas que hemos logrado en estos meses de gestión. Fuera de ese proyecto está el inicio del puente sobre el río Pajonal. Están además otros 2 tramos de la carretera que hemos viabilizado, el tramo que va desde Palos Blancos a Chuere. Está trabajando esa empresa a toda máquina. Si ustedes recorren el camino pueden ver el impacto que hay ya sobre la obra, el avance que hay. Y hay otro tramo que también tenía problemas, que era la Central Isiri, que también los hemos resuelto. El gobernador ha hecho todo por resolver y por hacer la gestión de 4 de los tramos. Hay otros temas pendientes, por ejemplo, el tramo Chuere-Acheral, que lo vamos a trabajar el próximo año con el subgobernador de Caraparí. Ya nos hemos puesto de acuerdo sobre cómo vamos a encarar este proyecto.
Y yo quiero que el próximo año estemos dando buenas noticias y que ese tramo también ya sea un tramo en construcción. Nos quedarán otros por resolver. La Central Villamontes. Vamos a trabajar con el gobierno para hacer la gestión de los recursos a nivel internacional. Hay la posibilidad de que podamos obtener un crédito para ese proyecto. Y hay otro que es el túnel sobre el Aguarahua, que está en manos del gobierno, pero que nos interesa que avance, porque son años en los cuales venimos hablando del túnel. Y al final no hay túnel y ese tramo nos genera muchísimas dificultades porque deberíamos llegar a Yacuiba desde Carapari en 15 minutos. Sin embargo, tenemos que nuevamente hacer todo el recorrido por la cuesta, por la cordillera del Aguarahua, y eso nos genera problemas. Finalmente, vamos por el Aguarahua o vamos por el túnel, pero deberíamos llegar con carretera asfaltada al Chaco. En este tema yo quiero decir que nos hemos dedicado a resolver paso por paso, tramo por tramo, problema por que anunciado también hay otros tramos que ya están construidos y que los estamos entregando al ABC para su administración. ¿A qué empresas se ha adjudicado justamente todo esto que anuncia? Porque ayer precisamente el Gobierno Nacional firma un acuerdo con la Cámara de Construcción para que las inversiones tengan prioridad para empresas locales. ¿Esas adquisiciones, licitaciones también han sido con esa línea de darle prioridad a la empresa local? 2 de 3, hay una obra que se ha contratado en O'Connor, en la provincia de O'Connor, que entiendo que no es una empresa tarijeña. Hay otra que es la de Villamontes, que es una empresa tarijeña, y la que se ha contratado aquí es un consorcio con empresas tarijeñas. Están incluidas empresas tarijeñas. ¿Va a ser esa la línea de poder dar prioridad a lo local? En la medida de las posibilidades vamos a hacer todos los esfuerzos para que las empresas tarijeñas puedan adjudicarse los proyectos en el marco de las posibilidades que éstas tengan. Hay proyectos que probablemente demandan un alto grado de complejidad. Tendremos que apelar a quienes tienen la experiencia para eso. Por ejemplo, queremos construir una planta de tratamiento. Traeremos a alguien que construye plantas de tratamiento. Y si no lo tenemos en la región, lo tendremos que traer de afuera. Es más, yo creo que por la experiencia que se necesita, por la tecnología que se va a utilizar, deben ser empresas que vengan de afuera. Entonces, de nuestra parte, está planteada la voluntad de poder apoyar al empresariado tarijeño. No vamos a hacer nada no vamos a escatimar ningún esfuerzo para poder apoyarlo. Hay condiciones, hay reglas, hay que competir, hay que ganar, y con seguridad que hay ventajas. El estar en terreno, el vivir en Tarija genera ventajas que sin necesidad de ningún tipo de favor permiten que las empresas puedan tener mejores oportunidades. Y de nuestra parte todo el compromiso está dado, pero más allá de eso hay algunos proyectos que sí necesitan un alto grado que tienen un alto grado de complejidad y necesitan tecnología, y es mejor decirlo, ¿no? Yo no quisiera que estemos improvisando en algunos proyectos solo por mantener una postura. En este tipo de casos a mí me gustaría que venga la mejor empresa que construye, por ejemplo, plantas de tratamiento, alguien que tenga la experiencia para hacerlo, ¿no? Y en algún momento aprenderemos a construir plantas de tratamiento y no tendremos que buscar esas empresas, pero hay que empezar y hay que hacer las cosas cuidando por sobre todo el resultado final, ¿no? Con esta necesidad de recursos, de la necesidad también de poder gestionar recursos en el extranjero, dentro del país también el Gobierno Nacional se habló mucho sobre la posibilidad de los préstamos a las diferentes gobernaciones, a los departamentos, préstamos que el propio gobierno haría. ¿Se ha llegado a gestionar algo sobre ello? Sí, hemos logrado gestionar 70 millones de bolivianos de un fondo de fideicomiso. El problema es que esos préstamos son para pagar los proyectos del gobierno, pero además que han sido financiados por fuentes externas. Y resulta que en este departamento son pocos. Hemos hecho el inventario de todos los proyectos que han sido financiados con recursos de fuentes externas y que son del gobierno. Entonces, otras gobernaciones, no por haber hecho una mejor gestión, sino por haber tenido la suerte de que en su departamento hay proyectos ejecutados con recursos externos de la cooperación y que son ejecutados con el gobierno, junto al gobierno, con el gobierno, se han podido beneficiar de mayores recursos. Nosotros tenemos una propuesta para eso, tenemos varios planteamientos que hacer al gobierno, estamos a la espera además de avanzar en iniciativas concretas. Están trabajando en este momento en el departamento los técnicos del Ministerio de Aguas y de Medio Ambiente
2 proyectos, uno de ellos se llama Sella Rumicancha, otro se llama Carachimayo, proyectos que van a permitir regar cerca de 4.000 hectáreas, son 2 grandes presas con 40 millones de dólares, que si concretamos la gestión estarían arrancando la gestión 2016 y serían parte de un esquema de cofinanciamiento entre el gobierno nacional y el gobierno departamental que van a tener un impacto con seguridad en la región muy importante, principalmente en Méndez y en Cercado. Gobernador, la ley de incentivos ha sido otro de los temas de este año 2015. Primero las posturas a favor de poder, sí, aportar como departamento para poder recuperar, ganar de alguna manera. Después de poner condiciones de que si se garantiza el retorno de esos recursos aportados, pues vamos para adelante, caso contrario no. Finalmente, ¿se va a garantizar el retorno? ¿No? ¿Se ha planteado algún tipo de sociedad en cuanto a la industrialización por parte de Tarija para poder garantizar que esos recursos no sean a fondo perdido? Nosotros hablamos bastante sobre este tema. Lamentamos que en la ley se haya aprobado en las condiciones actuales. Se podían haber hecho ajustes. Si el negocio es tan bueno, no había ninguna razón. Absoluta claridad del retorno de las inversiones. Eso era algo fundamental. Y uno entiende, si alguien va a invertir, va a perforar un pozo, tiene que recuperar su inversión. Está bien, pagaremos antes. Le pagaremos antes al inversionista y después esa inversión que está cubierta, ¿no?, hará que se paguen las participaciones que corresponden a cada uno de los niveles de gobierno. Eso no tiene ningún problema. El problema es que la ley no se ha planteado en los términos en los que en su momento se señaló. Segundo, hay que hablar en este tema de la necesidad de avanzar ya de manera muy clara y concreta. Hemos hecho esfuerzos, hemos planteado nuestra posición, hemos discutido con las autoridades del gobierno. Yo creo que ha llegado el momento de tomar decisiones y para eso se necesitan 2. El gobierno departamental ha hecho su parte, ha planteado lo que pensaba y estamos en condiciones de avanzar, pero necesitamos también de la disposición del gobierno para hacerlo. Lo nuestro pasa por tomar decisiones, por decir, bueno, en estos ámbitos avanzamos y lo hacemos de esta forma, ¿no? Y para eso necesitamos también una postura del gobierno. Está, en otras palabras, la decisión en manos del gobierno. Para generar aún más ingresos, ¿hay interés como gobierno departamental en ser socios de la industrialización, ya sea en la planta termoeléctrica, el polipropileno y otros? A nosotros nos interesa diversificar la economía de Tarija. Si Tarija va a depender solo de las regalías o del IDH, estamos condenados. Si Tarija tiene varias fuentes de financiamiento, si ponemos los huevos en varias canastas y en algún momento sucede algo como la caída del precio del petróleo, el departamento no se va a ver afectado, tan afectado. Entonces necesitamos diversificar la economía del departamento. Esa es la estrategia. Sobre esa base necesitamos además desarrollar el aparato productivo. Sobre esa base, en el mismo sector de los hidrocarburos podemos hacer muchas cosas en el ámbito de la industrialización, con yacimientos y además en la perspectiva de desarrollar lo que se han denominado las industrias derivadas de la petroquímica. Pero también tenemos que prepararnos para poder desarrollar todos estos emprendimientos con la posibilidad de constituir sociedades, que es algo que nos interesa muchísimo, ser socios, ser parte, no solamente ser beneficiarios de una política o ser receptores de una renta, queremos ser parte de las decisiones, de la gestión del desarrollo, y en eso nos hemos propuesto avanzar seriamente, así que yo espero que podamos concretarlo. Queda pendiente una reunión con el presidente, vamos a debatir estos temas. ¿Únicamente en temas de energía o han identificado otros rubros que también puede haber participación industrial? No, hay varios frentes, ¿no? Hay varios frentes en los que podemos trabajar. Hay otros rubros en los cuales la gobernación puede participar, en los que necesitamos avanzar en un esquema de sociedades públicas o público-privadas. Hay que empezar a plantearnos otra forma de gestionar el desarrollo. Y esto pasa por desarrollar el aparato productivo. Yo considero de que hay condiciones para eso. El propio gobierno está planteando la necesidad de que las gobernaciones asuman otro rol. Y a mí me parece eso muy importante, muy saludable, nos hace bien a todos. Que empecemos a mirar de otra manera la gestión de los departamentos, a pensar cómo generamos otros ingresos, a plantearnos la posibilidad de asociarnos, no solo con el gobierno, con empresas públicas, sino también privadas, a las cuales podemos contribuir o apoyar desde el ámbito público para obtener beneficios. Entonces, hay muchas formas en las cuales podemos trabajar y todas deben ser parte de lo que vamos a
sintetizar en un plan que se va a construir y se va a concertar el próximo año. Un plan de desarrollo que ponga con mucha claridad cuáles son las prioridades del departamento en el papel, defina qué metas queremos cumplir y hacia dónde vamos, ¿no? Nos proyectemos en el tiempo, gobernador. Estamos en diciembre de 2016, esta misma entrevista, haciendo un balance de todo lo que pueda llegar a pasar el año próximo. ¿Cuáles serían aquellos avances del 2016 que espera poder lograr? Bueno, primero consolidar nuestro plan de desarrollo. Ese plan debería tener en el centro la problemática del agua. Y si queremos traer recursos a Tarija, tenemos que hablar de los problemas que en el mundo están generando una gran movilización. Uno de ellos es el agua, y porque es el problema de Tarija. Entonces, al alinear nuestras necesidades con lo que se debate en el mundo, vamos a poder generar mayores ingresos. Quisiera estar hablando de la gestión ya no de 4 tramos de la carretera, sino de los otros que restan para llegar al Chaco. Quisiera estar hablando además de proyectos que estén integrándonos como departamento y que permitan que vayamos a avanzar hacia la concreción de lo que va a ser el corredor bioceánico. Quisiera estar hablando ya no de la creación de políticas como el CEMAT, sino ya de su concreción. Quisiera estar hablando de la solución de problemas como el agua, como el tratamiento de las aguas para la ciudad de Tarija, que estén completamente encaminados. Quisiera estar hablando de la posibilidad de gestionar otros ingresos para el departamento y que todos asumamos de que la caída de los precios es una realidad con la que tenemos que vivir, pero además que debe permitirnos a todos tener una disciplina, no solo al gobernador, a la gobernación como administración central, y pensar en un departamento que tiene extraordinarias condiciones en la medida en que hagamos la tarea y la hagamos bien, y lo hagamos a tiempo, no esperando que las cosas se den por gravedad, a que las cosas se den en los ritmos, en los tiempos en los cuales hemos estado acostumbrados, porque alguien decía que en el largo plazo todos vamos a estar muertos si no hacemos las cosas. Hablando justamente de los plazos, estos encuentros que ha tenido en Europa con el tema de la planta de tratamiento, ¿serán para corto plazo? ¿2016 podemos concretar ya algo sobre la planta de tratamiento? ¿O por las negociaciones hablamos de que va a tomar más tiempo? Yo me propuse que avancemos para llegar al 2016 y lo ideal sería que en junio del 2016 estemos licitando la construcción de esta planta. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque una obra de estas tiene un tiempo de ejecución de cerca de 18 meses. Si no empezamos en junio, no vamos a terminar a fines del 2017. ¿Qué es el propósito? Ese es el propósito, pero además, si no tomamos decisiones, Anita, si seguimos postergando las decisiones, si seguimos discutiendo entre nosotros, si seguimos llevando la planta tan lejos, lo más lejos posible para no hacerla, entonces lo que estamos haciendo es mantener el estado de cosas. Y yo creo que los tarijeños no podemos seguir viviendo con problemas que arrastramos 10 años, 15 años, 20 años. A mí me parece que ha llegado la hora de sacudirnos de esos problemas. Nos hace daño, nos afecta la autoestima. Es como que hubieran barreras, cosas que no pudiéramos superar. Una de ellas, el problema de las lagunas de oxidación. O sea, daría la impresión que es el único lugar del mundo donde no se puede resolver este problema. Y estamos condenados a vivir con el problema. Esperemos que no. El gobernador no lo quiere así, el gobernador no va a dejar que eso suceda, pero el gobernador necesita del apoyo de un pueblo, porque vamos a avanzar y en algún momento vamos a tener que tomar decisiones. Y es obvio que vamos a informar, vamos a transparentar, vamos a socializar, vamos a concertar, pero también vamos a decidir. Lamentablemente se sigue manteniendo esa lógica de no me das lo que me gusta o lo que me corresponde, bloqueo carreteras, etc. Nos ha pasado ayer con lo del Prosol y la demanda de también el desembolso de ese dinero. ¿Se va a dar continuidad al Prosol? ¿Se evalúa su continuidad? El año tenemos que sentarnos y discutir cómo vamos a encarar programas sociales que tienen impacto muy alto, pero que también tienen que adecuarse a la realidad que estamos viviendo. Yo lo digo de una manera muy sencilla, ¿no? Las correas salen del mismo cuero, ¿no? Y todos queremos parte del cuero, ¿no? Todo el mundo está detrás del cuero. El problema es que el cuero cada vez es más pequeñito y en algún momento no va a haber cuero. Entonces, sentemos a hablar en serio. ¿Qué va a pasar con el Prosol cuando se acabe la plata de las regalías? Es mejor que lo hablemos ahora. ¿Cómo estamos invirtiendo el Prosol? Es mejor que lo digamos ahora.
¿Y cómo garantizamos de que ese dinero sea bien invertido y limpio? ¿Cómo garantizamos que esté bien invertido? La Contraloría no pudo con el fondo indígena. ¿De qué manera controlamos algo más pequeño como el PROSON? No queremos otro fondo indígena. No lo queremos. Entonces es fundamental hablar abiertamente cara al pueblo sobre estos temas, pero además entender algo. Las correas salen del mismo cuerpo. Esa es la realidad. Entonces, aún con todo lo que significa poder poner este tipo de frenos o de evaluaciones, con bloqueo de carreteras, con medidas extremas de presión, etcétera, tenemos que seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, porque además esas medidas no pueden paralizarnos y no podemos actuar por presiones. Yo no voy a actuar por presiones, a mí no me han elegido para actuar por presiones, no es el mecanismo. Duela al que le duela, cueste al que le cueste. Nuestra tarea es gobernar el departamento y para eso hay que pensar en el bien de todos, no en el interés particular de unos cuantos. Es muy fácil congraciarse con un sector, con un gremio, con una organización. El problema es que tenemos que gobernar para todos. Y eso pasa por distribuir la pobreza, no la riqueza. Cuando hay plata es muy fácil resolver los problemas. Entonces tenemos todos que asumir la responsabilidad que nos toca. Y la primera cosa es sincerarnos. Si vamos a seguir pensando que vivimos en una época de bonanza y seguir contando la plata que no tenemos, vamos a cometer errores. Para nosotros la solución se llama gestión de las prioridades. Hay que poner la plata donde están las prioridades. Y todos tenemos que entender que prioridades no son todas las demandas. Son las más importantes, las que nos ayudan a resolver los problemas más importantes. Si eso está claro, todo está claro. Minutito final, su mensaje para la familia tarijeña. No, quiero expresar en estas fiestas un mensaje de paz, de esperanza. A pesar de la crisis, el departamento no se ha paralizado. A pesar de la reducción de los ingresos, el departamento hoy está en marcha. A pesar de los problemas, estamos en mejores condiciones para afrontarlos. A pesar de todas las cosas que puedan suceder en la coyuntura, el futuro de Tarija es extraordinario. Y solamente tenemos que pensar en que no hay que sacrificar el futuro por decisiones que nos puedan lastimar hacia adelante. Yo quiero expresar el mejor de los deseos para que al departamento le vaya bien, a nuestras familias, para que puedan compartir en estas fiestas y puedan vivir en familia momentos tan importantes y recordar que no solo vivir los recursos o de los bienes materiales, sino también vivimos de los valores, vivimos de la posibilidad de compartir muchas cosas que son las que nos identifican como pueblo, que nos hacen ser parte de este pueblo, que nos hacen tener un espíritu y que no lo debemos perder nunca. Esta deuda pendiente para aquellos que por ahí no están de acuerdo con eso de que no estamos paralizados, de que están exigiendo un pago de 300 millones de bolivianos adeudados. Tenemos un margen, decimos hasta tal fecha vamos a estar al día. Bueno, vamos a trabajar para resolver los problemas, lo hemos estado haciendo. No lo estamos haciendo probablemente en la dimensión que otros esperan, pero sobre la base de la realidad que tenemos, ¿no? Y hay que tratar de cubrir las deudas, pero de no seguir generándolas más. Pero podemos darles alguna fecha de esperanza, por lo menos, porque son muchos que tendrán que pagar compromisos ahora, ¿no? Con aguinaldos, etc. Vamos a trabajar con el gobierno, vamos a buscar la forma. Yo quiero decir, hay una deuda de 300, pero hemos movilizado cerca de 3.000 millones de bolivianos en este año. O sea, no estamos hablando de que en este departamento no hay nada de nada. Nada de nada. Estamos diciendo de que faltan 300, si quieres ponerlo en esos términos. Pero hemos hecho un esfuerzo para que todo lo que hay se mueva, se movilice, circule. Entonces, yo estoy en paz por eso, ¿no? Porque no nos hemos guardado la plata, no la hemos utilizado para otros propósitos, no hemos hecho las cosas para perjudicar a alguien por razones políticas. No, hemos puesto la plata donde tenía que estar, para pagar las obligaciones. No alcanza, es cierto, habrá que discutir con el gobierno cómo avanzamos en esto, pero hay que hacerlo además pensando en que tenemos que dar una solución definitiva. Ya no podemos seguir comprometiendo lo que no tenemos, pues, ¿no? En compromisos que iban mucho más allá de las capacidades que teníamos, aún con los ingresos que estaban proyectados.
Entonces también hay que poner un poco de freno a las cosas y ser más racionales en eso y tratar de resolverlas pensando en la realidad que estamos viviendo, no la que queremos. A mí me gustaría hablar de lo que tenemos, no de lo que queremos. Yo puedo desear muchas cosas, tengo que partir de las que tengo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Felices Gracias. fiestas a usted, a su familia, a través suyo también a todo el equipo del gobierno departamental. Muchísimas gracias, Anita. Un saludo y nuevamente felices fiestas. Estuvo con nosotros el gobernador Adrián Oliva con el cierre de gestión y también con las proyecciones para el año 2016. Esperemos que realmente podamos mantener el optimismo y de que tengamos un excelente año por venir.